La música resonaba en el salón mientras la fiesta estaba en pleno apogeo. James llegó tarde, como siempre. No era que le encantaran las fiestas, pero Liam, su mejor amigo, había insistido en que viniera. Va a ser divertido, te lo prometo. Además, quiero que conozcas a Nathan, había dicho Liam con una sonrisa traviesa. Nathan, el chico tímido con el que Liam había comenzado a salir, era alguien que James apenas conocía. Solo había escuchado comentarios vagos sobre él, reservado, amable y un poco callado. Cuando James entró al salón, su mirada recorrió rápidamente el lugar. Gente riendo, hablando, bailando. No tardó mucho en encontrar a Liam, que estaba en el centro de la atención, como siempre. Pero lo que captó su atención fue la figura que estaba de pie a unos pasos detrás de él, Nathan. Llevaba una chaqueta gris que parecía un poco grande para él, y sus manos jugueteaban nerviosas con el vaso que sostenía. Parecía fuera de lugar, como si estuviera esperando a alguien que le diera una señal para sentirse parte de todo aquello. James se acercó y saludó a Liam con un leve golpe en el hombro. «Por fin llegas, perezoso», bromeó Liam, antes de girarse hacia Nathan. «Nathan, este es James, mi mejor amigo». «James, este es Nathan». Nathan levantó la mirada, y por un momento, sus ojos se encontraron. James sonrió educadamente, pero algo en la expresión de Nathan lo hizo detenerse por un instante. Había algo en su mirada, no era solo timidez, era como si estuviera tratando de leer algo en James, como si buscara algo que ni siquiera le entendía del todo. «Hola, un gusto conocerte», dijo Nathan en voz baja, su tono tranquilo contrastando con el bullicio de la fiesta. «Igualmente», respondió James, sin saber exactamente qué más decir. Había algo incómodo pero intrigante en esa interacción, como si ambos estuvieran participando en un juego que ninguno entendía pero tampoco podía ignorar. A lo largo de la noche, James intentó enfocarse en otros amigos, en las conversaciones y en la música, pero no podía evitar notar a Nathan de vez en cuando. Siempre estaba cerca, pero nunca demasiado cerca, como si estuviera atrapado entre querer pertenecer y preferir mantenerse al margen. Finalmente, mientras James estaba sirviéndose un vaso de refresco, Nathan apareció a su lado. «¿Te gustan estas cosas?», preguntó Nathan, señalando hacia la pista de baile donde un grupo intentaba sincronizar sus pasos con una canción pegajosa. James se rió. «No mucho, pero Liam siempre sabe cómo convencerme». «Espera un minuto, si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte, darle like y», volviendo a la historia. Nathan asintió y sonrió tímidamente. Liam es encantador. Siempre sabe cómo iluminar una habitación. Su tono era sincero, pero había una leve melancolía en su voz que James no pudo ignorar. «Sí, lo es», respondió James. Hubo un silencio, pero no fue incómodo. Era como si ambos estuvieran midiendo sus palabras, sus intenciones. Nathan parecía querer decir algo más, pero se limitó a mirar su vaso. La noche continuó, pero ese pequeño intercambio quedó grabado en la mente de James. Nathan no era como él había imaginado. No era simplemente tímido o reservado, había algo más bajo la superficie, algo que lo hacía querer entenderlo. Cuando la fiesta terminó y James se despidió de Liam, no pudo evitar mirar una última vez hacia Nathan. Estaba de pie cerca de la puerta, esperando a Liam, pero sus ojos buscaron a James, solo por un instante. Fue un momento breve, pero suficiente para dejar a James pensando en él más de lo que estaba dispuesto a admitir. Al salir de la fiesta, James sintió algo extraño en el pecho, como si acabara de abrir un libro cuyas páginas aún no entendía, pero que sabía que querría seguir leyendo. La semana después de la fiesta, James no podía dejar de pensar en Nathan. No era que hubiera sucedido algo extraordinario entre ellos, pero había algo en la forma en que Nathan se comportaba, una actitud que era imposible de ignorar. Durante toda la noche, Nathan había estado distante, pero con cada mirada, con cada pequeña conversación, James sentía que había algo más que no lograba entender. A veces, sus ojos se encontraban por casualidad y Nathan rápidamente apartaba la vista, como si estuviera tratando de ocultar algo. James intentó ignorar la sensación, convencido de que tal vez estaba sobrepensando todo. Pero, sin importar cuántos intentos hiciera de desviar su atención, Nathan estaba siempre allí, en su mente, de alguna manera. Liam, por su parte, parecía ajeno a todo eso. Para él, Nathan era simplemente su chico tranquilo, algo torpe pero muy dulce.
Y aunque James no tenía intención de romper esa imagen que Liam tenía de su relación, las interacciones con Nathan seguían sucediendo, una y otra vez, en cada encuentro social. Cada vez que Liam organizaba una salida o reunión, Nathan siempre estaba presente, y lo que parecía una casualidad al principio empezó a convertirse en algo mucho más significativo. Un viernes por la tarde, Liam organizó una pequeña reunión en su apartamento para ver una película. Había comida, risas y bebidas, pero lo que realmente captó la atención de James fue la forma en que Nathan estaba actuando. En un principio, Nathan estaba en la cocina, ayudando a Liam a sacar las bebidas de la nevera, pero cuando James entró a la sala, allí estaba Nathan, sentado solo, mirando al frente con una ligera sonrisa, pero sin mucho que decir. La imagen de Nathan sentado allí, tan en silencio, lo hizo sentir una extraña urgencia de acercarse. Tal vez era esa curiosidad que sentía por él o quizás, simplemente, una necesidad de entender qué pasaba por su cabeza. James se acercó con cautela. ¿Te gusta esta película?, preguntó, más por romper el silencio que por un interés real en la trama. Nathan levantó la vista de la pantalla y, aunque parecía un poco sorprendido por la pregunta, su sonrisa se hizo más amplia. Sí, me parece interesante. Liam me dijo que es una de tus favoritas, respondió Nathan, aún con esa mirada tranquila pero que, por alguna razón, James sintió que estaba buscando algo más allá de las palabras. James asintió y, tras unos segundos de silencio incómodo, se sentó a su lado. No había una razón lógica para hacerlo, solo que en ese momento no quería estar lejos de Nathan. Mientras la película seguía, se dio cuenta de que sus conversaciones eran mucho más fluidas cuando estaban solos, sin la presencia ruidosa de sus amigos. Hablaban de trivialidades, de música, de películas, pero había algo más en cada palabra, una tensión no hablada que estaba comenzando a volverse difícil de ignorar. Nathan no parecía inquieto, pero James sí lo estaba. Cada vez que sus miradas se cruzaban, sentía como si algo estuviera a punto de suceder. Tal vez era su imaginación, o tal vez había algo real entre ellos. No estaba seguro, pero la sensación seguía creciendo. La noche pasó rápidamente entre bromas y risas, pero James no podía dejar de pensar en el momento en que sus dedos se rozaron al pasar un vaso. Era un roce fugaz, casi insignificante, pero fue suficiente para que James se sintiera nervioso de nuevo. La relación entre James y Nathan comenzó a tomar un giro más inesperado cuando Nathan empezó a buscar cualquier excusa para estar cerca de él. Las casualidades ya no parecían tan casuales. Nathan apareció en la biblioteca en el mismo momento que James, o pasaba por la misma cafetería. Al principio, James pensó que era simple coincidencia, pero a medida que se repetían, esa sensación de que algo estaba cambiando empezó a volverse innegable. Era un jueves por la tarde, y James estaba sentado en un banco del parque cerca de la universidad, leyendo un libro. Estaba disfrutando de la tranquilidad, hasta que vio a Nathan acercándose. En un principio, pensó que tal vez solo pasaba por ahí, pero Nathan se detuvo frente a él, como si hubiera estado buscándolo. ¿Te molesta si me siento?, preguntó Nathan, un poco vacilante. James lo miró y, sin pensarlo mucho, le hizo espacio. No, para nada, respondió James, sin poder evitar sentir algo extraño en el estómago. Nathan se sentó junto a él, y por un momento, ambos se quedaron en silencio. La brisa suave del atardecer movía las hojas de los árboles, y el ruido del tráfico a lo lejos parecía borrar todo lo demás. En ese momento, parecía que nada importaba, salvo que Nathan estaba allí, cerca de él. ¿Por qué siempre pareces tan tranquilo?, preguntó James, rompiendo el silencio. No era una pregunta sobre Nathan, sino más bien sobre el hecho de que nunca lo había visto realmente preocupado o incómodo, incluso cuando las cosas parecían tensas. Nathan sonrió, esa sonrisa enigmática que James aún no comprendía del todo. Supongo que es porque nunca dejo que las cosas me afecten demasiado. La vida es demasiado corta para estar preocupado todo el tiempo, ¿no crees? James se quedó pensando en sus palabras. Tal vez Nathan tenía razón. Pero al mismo tiempo, había algo que lo hacía sentir nervioso. Cada vez que estaba cerca de Nathan, una especie de presión lo invadía, como si todo estuviera al borde de un precipicio, esperando a que algo pasara, y no sabía si estaba listo para enfrentar lo que eso significaba. ¿Te gustaría salir este fin de semana?, Nathan continuó, rompiendo los pensamientos de James. Podríamos hacer algo, tal vez ir a esa librería que tanto te gusta.
No tengo nada mejor que hacer. James asintió, sin poder negar que la idea le agradaba. Pasar tiempo con Nathan fuera del contexto habitual de la fiesta o la reunión social les permitiría conocerse de otra manera. A medida que Nathan se levantaba para irse, James lo miró una vez más. No sabía qué iba a pasar, ni cómo iba a manejar lo que estaba sintiendo, pero algo en su interior le decía que no podía seguir ignorándolo. Algo más grande estaba sucediendo, y no estaba seguro de si quería dejarlo pasar. Mientras Nathan se alejaba, James no pudo evitar preguntarse si esto, lo que estaba comenzando a suceder entre ellos, era algo que podría ser tan sencillo como una amistad o si estaba a punto de embarcarse en algo mucho más complicado. Y lo peor de todo era que, aunque lo temía, había algo en su interior que deseaba seguir adelante. Pasaron varias semanas desde aquel encuentro en el parque. Las interacciones entre James y Nathan se volvieron más frecuentes, aunque de una forma sutil. Nunca era demasiado obvio, pero cada vez que se cruzaban, algo se sentía distinto. Nathan se acercaba sin decirlo directamente, pero James podía percibir que había algo más en esos pequeños gestos. La manera en que Nathan siempre se aseguraba de sentarse cerca, de hablar de cosas que solo ellos compartían, no pasaba desapercibida para James. Pero a pesar de eso, James seguía atrapado entre la lealtad hacia Liam y sus propios sentimientos. Cada vez que veía a Liam, recordaba lo mucho que había significado su amistad. Había algo casi inquebrantable entre ellos, y James no quería arriesgarlo. Nathan, por otro lado, parecía ajeno a esos dilemas. Al menos eso era lo que James quería creer. Pero había momentos en los que sus ojos se encontraban y el silencio se volvía denso, cargado de algo más que palabras. Había una pregunta sin responder en el aire, algo que los dos evitaban discutir. Una noche, durante una reunión en casa de Liam, la situación finalmente llegó a un punto crítico. Estaban todos en la sala, como siempre, hablando de cosas triviales, pero algo se sentía diferente. James lo notó primero. Nathan estaba demasiado callado, demasiado distante, incluso para él. La energía en el ambiente parecía estar vibrando con algo que ninguno de los dos podía ignorar. Liam estaba en la cocina, ocupado con unos amigos, y eso dejó a James y Nathan solos en el sofá. De nuevo, la atmósfera era extraña, como si ambos estuvieran esperando que el otro dijera algo, pero ninguno se atrevía a romper el silencio. James no quería ser el primero en hablar, pero el peso de la situación se estaba volviendo insoportable. Finalmente, Nathan rompió la quietud. James, ¿por qué actúas así últimamente? La pregunta salió de su boca con una franqueza que sorprendió a James. No había reproche en su tono, solo una sincera curiosidad. Sé que algo está pasando, y no quiero que lo sigas ignorando. Si no es nada, entonces lo dejo, pero no puedo seguir aquí sin saber qué está pasando. James se sintió atrapado. Las palabras le fallaron por un momento, y su mente se llenó de confusión. No era que no supiera lo que sentía, sino que simplemente no estaba preparado para confrontarlo. Miró a Nathan, buscando alguna pista de lo que estaba sucediendo en su rostro, pero la expresión de Nathan era seria, quizás también algo perdida. No es que esté ignorando nada, dijo finalmente James, con voz más baja de lo que había esperado. Es solo que, las palabras se quedaron estancadas en su garganta. Es complicado. Nathan lo miró fijamente. Complicado, repitió. ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? Tal vez, solo tal vez, deberíamos dejar de complicarlo. El ambiente se volvió aún más tenso. James no sabía cómo reaccionar. La reacción de Nathan, tan directa y sin adornos, lo descolocaba, pero al mismo tiempo le hizo sentirse extraño, como si de alguna manera estuvieran desnudando algo que ambos habían estado evitando. Finalmente, James se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en la negación. No sé lo que quiero, Nathan. No sé qué hacer con esto, con nosotros. Y lo peor de todo es que tengo miedo. Miedo de lo que eso significa. No quiero perder lo que tengo con Liam, pero tampoco quiero ignorar lo que siento cuando estoy contigo. Hubo un silencio largo, uno de esos silencios en los que el tiempo parece detenerse. Nathan lo observó durante unos segundos, y luego, lentamente, apartó la mirada. Está bien, dijo con voz suave, casi resignada. No quiero presionarte. Pero quiero que sepas que no soy como Liam. No estoy aquí para hacer las cosas fáciles.
Si realmente sientes algo, si no es solo confusión, entonces tendremos que enfrentarlo juntos. De lo contrario, no puedo seguir fingiendo que esto no está pasando. James se sintió abrumado por las palabras de Nathan. No era lo que esperaba, pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que, de alguna manera, todo esto era inevitable. Su corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de dar un paso hacia lo desconocido, y aunque sentía el miedo corriendo por sus venas, también había una parte de él que deseaba seguir adelante. Al día siguiente, James se despertó con una sensación de incomodidad que no había sentido antes. Las palabras de Nathan seguían resonando en su mente, y no podía sacarse de la cabeza la imagen de su rostro serio, tan decidido. Había algo en Nathan que, aunque desafiaba sus expectativas, también lo atraía de una manera que no podía explicar. Pero más allá de la atracción, había un miedo latente, un miedo a perderlo todo, a perder a Liam, a perder su amistad, a perder el control sobre lo que sentía. A lo largo del día, se encontró evitando las llamadas y mensajes de Nathan. Necesitaba tiempo para pensar, tiempo para ordenar sus pensamientos. Pero eso solo lo hacía sentir más culpable. Sabía que estaba actuando de manera egoísta, que estaba escondiéndose de algo que no podía evitar, pero ¿cómo enfrentarlo? ¿Cómo enfrentarse a algo que podía destruir todo lo que había conocido? Esa noche, Liam lo invitó a salir con el grupo de amigos para despejarse un poco. Aunque James no estaba seguro de si realmente quería ir, aceptó, con la esperanza de que eso lo ayudaría a encontrar algo de claridad. Pero cuando llegaron al bar, la última persona que esperaba ver estaba allí, Nathan. Estaba de pie junto a la barra, conversando con algunos amigos, pero cuando James entró, su mirada se encontró con la de él, y esa conexión, esa tensión, volvió inmediatamente. Liam lo notó enseguida. ¿Qué pasa? ¿Todo bien?, preguntó, frunciendo el ceño al notar que James estaba distraído. James asintió, pero no podía evitar mirar a Nathan. Sabía que en ese momento tenía que tomar una decisión. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Y, aunque le temía a las consecuencias, algo dentro de él sabía que no podía seguir ocultando lo que sentía. Con una respiración profunda, se acercó a Nathan. La música seguía sonando fuerte, y la gente se movía a su alrededor, pero para James, todo se volvió silencioso. Nathan lo observó con una mezcla de sorpresa y anticipación. Necesitamos hablar, dijo James, su voz firme a pesar de la tormenta en su interior. Nathan asintió y lo siguió fuera del bullicio del bar, hacia un rincón tranquilo donde pudieran hablar sin interrupciones. Lo sé, dijo Nathan, su tono grave. Sé que no va a ser fácil, pero no podemos seguir en este limbo. Si no te importa, quiero que tomes una decisión. Porque yo ya la tomé. James lo miró, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar. Pero también sabía que, al final, no podía seguir ignorando lo que sentía. Y aunque temía las consecuencias, también había una parte de él que sabía que este era el momento que había estado esperando, aunque no lo supiera completamente. Después de aquella conversación en el bar, James no pudo dejar de pensar en las palabras de Nathan. Había algo en su tono, en la forma en que había expresado su decisión, que lo había dejado sin aliento. Nathan había sido directo, sin rodeos, como siempre. En cierto sentido, eso le había dejado claro que no estaba dispuesto a seguir esperando mientras James se decidía, pero, al mismo tiempo, esa sinceridad también lo había hecho sentir que, finalmente, tenía que dar un paso hacia adelante. Durante los días siguientes, James intentó actuar con normalidad, seguir con su rutina, pero el peso de lo que había sucedido lo perseguía a cada momento. No era solo la conversación, ni siquiera el hecho de que había decidido confrontar lo que sentía. Era el miedo. El miedo a las consecuencias, el miedo de perder lo que había construido con Liam, el miedo a las expectativas que la sociedad tenía sobre él. Una tarde, después de varios días de silencio, James decidió que ya no podía seguir con la incertidumbre. Tenía que enfrentarse a Nathan, aunque no sabía si estaba listo para dar el siguiente paso. Así que, decidió llamarlo. «Podemos hablar», fue lo único que dijo James cuando Nathan contestó. No hubo saludos ni cortesías, solo esa urgencia palpable en su voz que Nathan probablemente ya había aprendido a reconocer. Esa tarde, se encontraron en un pequeño café en el centro de la ciudad, un lugar tranquilo donde podrían hablar sin distracciones. James llegó primero, con la cabeza llena de pensamientos caóticos.
No quería que Nathan pensara que se estaba precipitando, pero sabía que no podía seguir retrasando las cosas. Este encuentro tenía que ser definitivo, una vez por todas. Cuando Nathan llegó, su expresión era seria, pero sus ojos mostraban algo más, una mezcla de ansiedad y determinación. Se sentó frente a James sin decir una palabra al principio, como si estuviera esperando que él hablara primero. James respiró hondo. Quiero que sepas que esto no es fácil para mí, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. He estado pensando en todo esto, y no estoy seguro de cómo manejarlo. Nathan lo miró fijamente, sin interrumpir. Había algo en su presencia que lo hacía sentir que, por primera vez, podía ser completamente honesto. No había juicio, no había presiones, solo una calma inquietante que lo hacía sentir más vulnerable de lo que había esperado. No tienes que ser perfecto, James, dijo Nathan suavemente. Solo tienes que ser honesto contigo mismo. Esas palabras calaron hondo en James. Durante tanto tiempo había intentado hacer las cosas de la manera correcta. Espera un minuto, si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte, darle like y, volviendo a la historia, seguir un camino que no lo obligara a enfrentar sus verdaderos sentimientos. Pero, al mirarlo allí, frente a él, tan seguro de lo que quería, James se dio cuenta de que no podía seguir posponiendo su propia verdad. Creo que estoy listo para intentarlo, confesó finalmente. Las palabras salieron de su boca con más facilidad de la que había anticipado. Sé que esto no es lo que esperaba, ni lo que planeaba, pero siento algo real por ti. Y no sé a dónde nos llevará, pero quiero intentarlo. Nathan asintió lentamente, una pequeña sonrisa apareció en su rostro, aunque sus ojos aún mostraban una mezcla de cautela y esperanza. Eso es todo lo que quería escuchar, respondió, y la tensión en el aire se disipó un poco, aunque ambos sabían que este era solo el comienzo de un camino que no sería fácil. Esa tarde, después de hablar durante horas, acordaron tomar las cosas con calma. No querían apresurarse, pero tampoco podían seguir fingiendo que todo estaba bien mientras evitaban lo inevitable. James sabía que había tomado una decisión que cambiaría su vida, pero, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz consigo mismo. El acuerdo entre James y Nathan de tomarlo con calma duró menos de lo que James hubiera esperado. Al principio, las cosas entre ellos parecían fluir de una manera natural. Se veían con regularidad, compartían momentos juntos, explorando su conexión de una forma más profunda, sin prisas, pero también sin escapatorias. Sin embargo, tan pronto como la relación comenzó a sentirse más auténtica, las tensiones externas empezaron a hacer su aparición. Liam, por ejemplo, comenzó a notar pequeños cambios en la dinámica entre James y Nathan. Aunque nunca dijo nada directamente, James pudo ver cómo su mejor amigo lo observaba con una expresión que no era de simple curiosidad, sino de algo más profundo. Liam había sido su compañero de toda la vida, y sabía que algo estaba pasando, aunque no sabía exactamente qué. Una tarde, mientras James estaba en su apartamento preparando la cena, Liam apareció sin previo aviso. Estaba de pie en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados y una mirada sospechosa. ¿Podemos hablar?, preguntó, su tono directo pero calmado. James sabía que este momento iba a llegar tarde o temprano, pero nunca pensó que sería tan pronto. Respiró hondo, apartó lo que estaba haciendo y lo invitó a entrar. ¿Qué pasa, Liam?, preguntó James, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. Liam cerró la puerta detrás de él y se sentó en el sofá. Sé que algo está pasando entre tú y Nathan, dijo, sin rodeos. Y sé que no me lo has dicho, pero te conozco lo suficiente como para saber que algo no está bien. ¿Qué está pasando? James se quedó en silencio, buscando la manera de responder sin hacer que las cosas fueran más complicadas de lo que ya eran. Sabía que la verdad no podría ser oculta mucho más tiempo, pero también sabía que Liam no lo entendería de inmediato. Es complicado, dijo finalmente. Nathan y yo hemos estado hablando, y siento que las cosas entre nosotros están cambiando. Liam lo miró, su expresión implacable. ¿Cambiar? James, ¿realmente estás hablando de esto, con Nathan? La incredulidad en su voz era evidente, pero también había algo más, algo que James no pudo ignorar, una herida, una sensación de traición. Liam, James comenzó, pero no sabía cómo seguir. ¿Cómo explicar algo tan complejo sin arruinarlo todo? Liam lo interrumpió. Mira, entiendo que esto no es fácil,
pero no puedes simplemente esperar que lo entiendas sin más. Estoy aquí para ti, pero esto es mucho. James asintió, sintiendo que la conversación estaba tomando un giro que no podía controlar. Lo sé, dijo en voz baja. Pero no puedes esperar que simplemente lo ignore. Estoy tratando de entender lo que siento, Liam. Y, es difícil. Liam suspiró, claramente frustrado, pero algo en su mirada suavizó. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre seré tu amigo, James. Pero esto es mucho para mí. No sé cómo lidiar con esto ahora. La conversación terminó de forma abrupta, sin una resolución clara, pero James sabía que algo había cambiado. Liam estaba herido, aunque no lo admitiera completamente. Y aunque James no podía culparlo, también sabía que no podía esconder lo que sentía por Nathan. A medida que los días pasaban, las miradas furtivas de Liam y los pequeños comentarios entre amigos comenzaron a volverse más frecuentes. La presión de las expectativas externas comenzó a aumentar, y James se dio cuenta de que no solo debía enfrentar sus propios miedos y sentimientos, sino también la creciente desaprobación de aquellos que más lo conocían. Nathan, por otro lado, parecía estar lidiando con su propio conjunto de desafíos. Aunque sus interacciones eran más privadas, los murmullos en el grupo de amigos también alcanzaron sus oídos. Había comentarios, bromas que no se decían directamente, pero que ambos podían sentir en el aire. El desafío ahora era más grande de lo que James había anticipado. Tenía que enfrentarse no solo a sus propios miedos, sino también a los de las personas que importaban más en su vida. Y mientras las tensiones aumentaban, la pregunta seguía en su mente, ¿estaba dispuesto a arriesgarlo todo por algo que, hasta ahora, solo él podía entender completamente? La relación entre James y Nathan había seguido un curso turbulento, con altibajos, pero al fin estaban comenzando a sentir que las cosas se calmaban, al menos en el ámbito personal. Sin embargo, la presión del mundo exterior continuaba acechando, siempre presente, como un fantasma que se deslizaba a su alrededor. Liam, aunque intentaba ser comprensivo, no dejaba de mostrar su incomodidad, y sus amigos, aunque parecían aceptar la situación, también dejaban escapar comentarios que, aunque velados, mostraban su desaprobación. Los murmullos eran incesantes. Una tarde, después de una larga semana de discusiones internas y no resueltas, James y Nathan decidieron salir a caminar por el parque para despejar sus mentes. La relación había avanzado lentamente, pero ambos sabían que la clave para que todo funcionara era la honestidad. Nathan siempre había sido claro y directo con sus sentimientos, algo que a James le había costado aprender a hacer. Él, por otro lado, era más inclinado a evitar confrontaciones, temeroso de lo que los demás pudieran pensar. Mientras caminaban por un sendero tranquilo, rodeados de árboles y el sonido de los pájaros, Nathan soltó una de esas preguntas que, aunque simples, lograban calar profundamente. ¿De verdad estás bien con todo esto? Con nosotros, quiero decir. Con todo lo que implica. James lo miró, notando la seriedad en su rostro. No era una pregunta trivial. Nathan ya lo había dicho antes, si iba a hacer esto, necesitaba ser sincero. Y eso significaba hacer frente a lo que aún no estaba dispuesto a confrontar completamente, las consecuencias de estar en una relación como la suya, algo que, en su círculo, no se veía todos los días. Lo estoy, sí, dijo James, aunque sus palabras no sonaron tan convincentes como esperaba. Pero el miedo siempre está ahí, ¿sabes? Miedo a que la gente no lo entienda. ¿A qué me juzguen? Nathan lo miró fijamente, con una pequeña sonrisa triste. Lo sé. Lo siento mucho, pero no podemos seguir esperando que los demás nos den su aprobación. ¿Qué importa lo que piensen? Lo que importa es lo que nosotros sentimos. James asintió, pero algo dentro de él se retorcía. Mientras caminaban por el parque, vio a varios conocidos de su grupo de amigos. No fue nada raro, no era como si todo el mundo estuviera allí, pero la forma en que una de las chicas del grupo, Laura, miró rápidamente hacia ellos, seguida de una sonrisa que no llegó a los ojos, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de James. Era una mirada fugaz, pero suficiente para saber que ya había comenzado a circular el rumor. Lo sabes, ¿verdad? Nathan dijo, interrumpiendo sus pensamientos. Todo el mundo ya se ha dado cuenta. No podemos seguir escondiéndonos de esto. Las palabras de Nathan eran un recordatorio de lo que ya se sabía. La incertidumbre había estado flotando en el aire durante semanas,
pero ahora parecía más real, más inevitable. James se sintió atrapado entre el deseo de estar con Nathan y la realidad de que, al ser visto como pareja, tendría que afrontar una nueva etapa de su vida, una que no sabía cómo manejar. Esa misma tarde, durante una reunión grupal con Liam y otros amigos, las miradas ya no eran tan discretas. Aunque nadie dijo nada directamente, todos sabían. Sabían lo que había entre Nathan y James, aunque nadie lo nombrara en voz alta. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cuando alguien mencionó un comentario sobre una fiesta próxima, Laura, de nuevo, soltó una broma que hizo que la sala se quedara en silencio durante unos segundos. Oh, no sé si deberíamos invitar a James y Nathan juntos, parece que podrían hacer más ruido de lo que podríamos soportar. Todos rieron, pero la risa fue forzada. James sintió una ola de vergüenza que lo envolvió de inmediato, su rostro se sonrojó y, por un momento, deseó estar en cualquier otro lugar. Nathan, a su lado, mantuvo la calma, pero James pudo notar cómo sus hombros se tensaron. No era solo un chiste inofensivo. Había algo más en la forma en que se había dicho, algo cruel escondido tras las palabras. Cuando Liam se dio cuenta de la incomodidad en el aire, intentó suavizar la situación. Dejen en paz a James y Nathan, chicos, ¿por qué no hablamos de otra cosa? Pero la mirada que le dio Laura a Nathan fue lo suficientemente intensa como para que ambos supieran que no se trataba de un simple malentendido. Había algo más bajo la superficie, un juicio, una desaprobación palpable. Esa noche, mientras James se recostaba en su cama, la conversación con Nathan aún no rondaba. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Sería capaz de continuar con la relación, sabiendo lo que estaba en juego? A pesar del deseo que sentía por estar con Nathan, las dudas se colaban una y otra vez. Y, lo peor de todo, es que sabía que no podía seguir escondiéndose de la realidad. La sociedad, su círculo, la gente que amaba, todos tenían expectativas. Y enfrentarlas significaba hacer un sacrificio que no estaba seguro de estar dispuesto a pagar. El tiempo pasó, y la situación entre James y Nathan se fue intensificando. No era solo la incomodidad en los pequeños encuentros sociales, ni las miradas furtivas que todos lanzaban, era el hecho de que James ya no podía seguir jugando a ser alguien que no era. La relación, aunque en su mayoría privada, había comenzado a manifestarse en los momentos más públicos, y eso significaba enfrentar la realidad de lo que ambos representaban para los demás. Al principio, James intentó manejarlo como siempre lo había hecho, evadir el problema, ignorar los comentarios y las miradas, pero pronto se dio cuenta de que eso ya no era una opción. La tensión estaba llegando a su punto de ruptura. Nathan, por su parte, estaba más decidido que nunca. Él no veía ninguna razón para ocultar lo que sentían. Ya había decidido que, pase lo que pase, no iba a dejar de ser el mismo, no iba a pedir perdón por lo que sentía. Una tarde, mientras caminaban por la misma calle en la que solían pasear después de clases, James le dijo a Nathan lo que había estado pensando durante semanas. Creo que ya no puedo seguir adelante con esto, Nathan. No porque no quiera, sino porque me siento atrapado. No sé cómo seguir con mi vida sabiendo que todo el mundo está mirando, criticando, juzgando. Nathan lo miró, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y comprensión. Lo sé, dijo suavemente. Pero sabes que no podemos seguir escondiéndonos, ¿verdad? Si realmente quieres estar conmigo, vas a tener que aceptar lo que viene con ello. Y eso implica aceptar lo que los demás piensan, incluso si no es fácil. ¿Estás dispuesto a hacerlo? James sintió que la presión de la pregunta lo aplastaba. ¿Podía realmente comprometerse a una vida en la que tendría que lidiar constantemente con el rechazo de aquellos que lo rodeaban? Su amor por Nathan era claro, pero era lo suficientemente fuerte como para resistir el juicio social, las burlas, las críticas. James comenzó, sin poder encontrar las palabras correctas. El miedo lo paralizaba. Pero mientras miraba los ojos de Nathan, algo cambió dentro de él. Sabía que, si no daba este paso ahora, siempre viviría con la incertidumbre, con el arrepentimiento de no haber sido quien realmente quería ser. Estoy listo, dijo finalmente, con voz firme, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. Estoy listo para asumir lo que venga, para ser yo mismo, sin importar lo que piensen los demás. Si eso significa que debo luchar por lo que siento, entonces lo haré. Esa noche, mientras caminaban de regreso a casa, James sintió una sensación de alivio. Ya no estaba tan asustado.
Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero también sabía que no quería vivir una vida llena de arrepentimientos. Finalmente, había tomado la decisión. Y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. El paso que James había dado no fue pequeño. Después de meses de incertidumbre, de esconder sus verdaderos sentimientos y de sentirse atrapado entre lo que quería y lo que los demás esperaban de él, finalmente había decidido ser honesto. Pero la decisión no vino sin sus propios miedos, inseguridades y desafíos. Sabía que este era solo el comienzo, que el camino no iba a ser fácil, pero también comprendió que, si no lo hacía, se perdería a sí mismo. La relación con Nathan había tomado un giro definitivo cuando James, finalmente, aceptó lo que sentía. Ya no podía seguir ignorando la verdad, estaba enamorado de Nathan, y eso significaba que debía hacer frente a las consecuencias. Sabía que su círculo social, especialmente Liam, no iba a tomarlo a la ligera. Había demasiados elementos en juego, demasiadas expectativas de los demás que los dos tendrían que enfrentar. Esa tarde, mientras caminaban por las calles de la ciudad, James y Nathan comenzaron a hablar de lo que venía. Era un tema que ambos habían estado evitando, pero ahora era imposible ignorarlo. Nathan, con su habitual calma, miró a James con seriedad. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Nathan, deteniéndose por un momento. Sé que estás tomando una gran decisión, y quiero que sepas que no tienes que hacerlo si no te sientes preparado. Pero quiero que sepas que, si seguimos adelante, no habrá vuelta atrás. James lo miró fijamente, notando la preocupación en los ojos de Nathan. A pesar de su fortaleza aparente, Nathan también estaba temeroso. Este era un terreno desconocido para ambos, y no había forma de predecir cómo terminaría todo. Estoy seguro, dijo James, con una firmeza que no había sentido en mucho tiempo. Sé que esto no va a ser fácil, pero quiero estar contigo, Nathan. Quiero asumir lo que venga, enfrentar lo que venga, porque no puedo seguir viviendo en este miedo. Si tenemos que enfrentar las críticas, los juicios, lo haremos. Pero quiero hacerlo a tu lado. Nathan sonrió levemente, aunque su sonrisa estaba mezclada con un toque de tristeza. No sabes lo que significa escuchar eso, dijo, casi en susurro. Te agradezco por ser tan honesto. No puedo prometer que todo sea perfecto, pero lo que sí te prometo es que, pase lo que pase, estaré a tu lado. Siempre. Y con esas palabras, algo cambió en el aire. James sintió un peso levantarse de sus hombros. Durante tanto tiempo, había tenido miedo de dar este paso, de ser quien realmente era. Pero ahora, con Nathan a su lado, sintió que ya no había vuelta atrás. Sabía que, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. Sin embargo, el mundo exterior no era tan fácil de ignorar. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a las personas que más le importaban. Pero la determinación en su corazón era clara, no podía vivir más tiempo ocultando su verdad. La noche de la fiesta que se avecinaba era la primera gran prueba. Liam había organizado un evento en su casa, una reunión casual con amigos, pero lo que debería haber sido una noche normal se convirtió en el escenario perfecto para que James tomara una decisión final sobre lo que quería para su vida. James no estaba nervioso por el evento en sí, sino por lo que significaba. Esta vez, ya no había excusas. No podía seguir evitando la verdad. Miró a Nathan mientras se preparaban para salir, y en sus ojos vio una mezcla de confianza y temor. Ambos sabían que este momento era importante, que no podían seguir ocultándose de los demás. Al llegar a la fiesta, James notó inmediatamente las miradas. Todos parecían seguir la misma rutina, saludar a Liam, charlar un poco, y luego dispersarse en grupos pequeños. Pero las miradas furtivas, las sonrisas nerviosas, todo parecía estar apuntando hacia ellos. Como si estuvieran esperando que James y Nathan hicieran el primer movimiento. Liam fue el primero en notar algo extraño. ¿Todo bien?, preguntó, con una mirada que traía consigo la pregunta que había estado flotando en el aire durante semanas. James lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, no dudó. Sabía que este era el momento en que no podía seguir guardando silencio. Sí, Liam, dijo con calma, aunque su corazón latía con fuerza. Hay algo que necesito contarte. Liam frunció el ceño. ¿Qué pasa?, insistió, su tono más serio ahora. Yo, estoy con Nathan, dijo James, sin rodeos. Las palabras salieron con una mezcla de alivio y miedo,
pero al final, sabía que no había vuelta atrás. Estoy con él, Liam. Y no quiero que esto afecte nuestra amistad, pero no puedo seguir ocultándolo. Hubo un silencio pesado. Liam lo miró, procesando lo que acababa de escuchar. Nathan, parado a su lado, también esperaba una reacción, pero no se atrevía a decir nada más. Finalmente, Liam habló, su voz baja pero firme. ¿Así que esto es en serio?, preguntó, su mirada fija en Nathan. No lo esperaba, James. Pero, si es lo que realmente quieres, entonces, supongo que tendré que aceptarlo. Fue un momento tenso, pero, al mismo tiempo, aliviador. James no sabía si Liam realmente lo había aceptado o si estaba simplemente procesando lo que acababa de escuchar, pero en ese momento, ya no importaba. Lo que importaba era que había dado un paso adelante y que Nathan estaba a su lado, dispuesto a luchar por ellos. Después de la revelación en la fiesta, James y Nathan se encontraron enfrentando una serie de situaciones que nunca habían anticipado. La aceptación de Liam no fue tan inmediata como ambos habían esperado, y las tensiones seguían aumentando con cada encuentro social. Pero algo había cambiado entre ellos. James ya no temía ser quien era, y eso lo fortaleció de una manera que nunca pensó posible. Pasaron los días, y aunque las miradas y los comentarios se siguieron sucediendo, había algo que ya no podía ignorarse: la conexión que compartían James y Nathan era más fuerte que cualquier juicio externo. Había algo profundo entre ellos, algo que no se podía romper ni por las expectativas de la sociedad ni por las inseguridades de los demás. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Nathan se detuvo y miró a James. ¿Sigues seguro de esto?, preguntó, su voz suave pero llena de significado. James lo miró a los ojos, sintiendo la verdad de sus palabras. Sí, Nathan. Estoy más seguro que nunca. No quiero seguir mirando atrás, no quiero seguir viviendo con miedo. Esta es mi decisión. Y no me arrepiento de nada. Nathan sonrió, una sonrisa que reflejaba todo lo que ambos habían pasado para llegar a ese punto. Entonces, no hay más dudas. Vamos a vivir para nosotros, James. No importa lo que el mundo diga. Con esas palabras, todo quedó claro. James y Nathan ya no tenían que esconderse, ya no tenían que temer lo que los demás pensaran. Habían tomado su decisión, y eso era lo que importaba. La decisión de ser ellos mismos, de vivir una vida genuina, sin disculpas. Al final, lo que comenzó como un miedo profundo a lo desconocido se convirtió en una promesa. Una promesa de que, pase lo que pase, siempre estarían juntos. Y esa, quizás, era la mayor victoria de todas.